Dejamos eso de lado y nos vamos a hablar de las cuestiones vinculadas al agro y las expectativas frente al nuevo gobierno. Mucho rumor con respecto a cambios en las retenciones, lo hemos venido hablando en las últimas semanas. Aquí hay algunos rumores que dicen que la soja podría ir a 35% de retenciones, que el trigo podría ir a 20%, que el maíz podría ir a 15%. Ahora, ¿qué pasará si ese esquema finalmente se pone en marcha en la provincia de Córdoba con la rentabilidad de los granos? Bueno, la Bolsa de Cereales de Córdoba hizo un estudio y de eso nos vamos a ocupar, porque está Gonzalo Augusto, que es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, vía Skype ya con nosotros. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gonzalo y equipo, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué pasaría con los granos en caso de que la cosa siga como está ahora? ¿Y qué pasaría si se aplican estos porcentajes que por ahora tienen forma de rumor, aunque muy fuertes, ¿no? Bueno, la verdad que, como bien vos decís, es un rumor muy fuerte. La verdad que el gobierno tiene una gran necesidad de financiamiento y siempre cuando uno empieza a buscar de dónde puede llegar a obtener recursos, una de las fórmulas más fáciles parecen ser los derechos de exportación. Es por eso que en los últimos días se está hablando de un incremento de retenciones. Recordemos que ya tienen actualmente derecho de exportación los granos. Entonces, bajo este nuevo escenario, nosotros vimos cómo podía llegar a ser la rentabilidad, y la verdad es que la situación bajo los escenarios que se están planteando de un aumento de retenciones, tal como vos decías, donde la soja pasaría del 27 actual al 35, el trigo pasaría del 7 actual al 20 y el maíz del 7 también, como el maíz actual, al 15%. Entonces, bajo ese escenario, nosotros lo que estamos viendo es que la rentabilidad en gran parte de la provincia estaría comprometida y sería negativa, y peor si la comparamos con la campaña anterior, que fue un año récord. Claro. ¿Esto sería para todos los granos, Gonzalo? ¿Pasaría un terreno en muchas zonas de Córdoba a ser negativo? En gran parte de los granos sí. Generalmente esto pasa ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo que en la campaña que viene, y en base a las perspectivas climáticas, es que los rendimientos que tendríamos en la provincia estarían dentro de parámetros normales. Sí. Con esos rendimientos dentro de parámetros normales, más precios a nivel internacional, que la verdad es que no son muy atractivos, son los mismos precios que venimos teniendo en los últimos 3-4 años, no hay grandes variaciones. Entonces eso hace que la rentabilidad en gran parte de la provincia para los tres cultivos es bastante complicada. Para trigo también se complicaría bastante. Hoy estamos cosechando el trigo, una muy buena campaña en Córdoba, pero la campaña que viene, cuando tengan que sembrar, ahí ya la situación puede llegar a ser muy diferente si se da este número del 20%, porque haría que muchas zonas ya ahí la ecuación le estaría cerrando. Pero no solamente en términos de rentabilidad, sino también en lo que es la aplicación de tecnología. Muchos productores, si tienen ese escenario, al tener una producción que vale menos porque van a recibir un precio más bajo, van a aplicar menos tecnología, menos fertilización, entonces eso también condiciona el rendimiento. Y por otro lado también afecta lo que es el valor de la tierra, porque obviamente si baja el precio de lo que estamos produciendo, el capital asociado, que en este caso es la tierra, va a tender a ajustarse, es decir, va a valer menos el capital de producción. Así que la situación es bastante complicada porque no estamos en situaciones donde los precios internacionales permiten esta gran presión impositiva. Claro. ¿Qué pasa en una zona como la de Río Cuarto, Gonzalo? Bueno, el Río Cuarto también, ahí es bastante variable de acuerdo al cultivo que estemos tomando. Si nosotros vemos un maíz temprano que generalmente rinde más que un maíz de segunda, puede llegar a tener un buen resultado, igual que la soja de primera, pero sin embargo son márgenes de rentabilidad muy bajos comparados a la campaña pasada, donde tuvimos excelentes resultados, principalmente porque tuvimos una campaña récord en términos de rendimiento. Ya cuando vemos trigo, soja de segunda o maíz tardío, por ejemplo, también ahí ya la situación, lo que es la zona de Río Cuarto, queda en números negativos. Pero es importante aclarar que esto no quiere decir que no conviene producir y que el productor no va a producir, porque por lo pronto todavía el productor sigue cubriendo sus costos de producción. Sin embargo, cuando uno incorpora el costo de la tierra, hace que el número sea negativo. Por lo tanto, es de esperar que
en las próximas campañas, si continúan este nivel de derecho de exportación, ese costo de la tierra empiece a caer. Bien. Gonzalo Fernanda te saluda, buen día. ¿Cómo está, Fernanda? Bueno, corregime si interpreté diferente, ¿no? Ante esta situación empezaríamos a estar más ante una agricultura más extensiva, en donde se hace un uso más menos provechoso de la tierra y de los suelos que intensiva. ¿Puede ser que vaya por ese lado? Claro, porque para que vos te des una idea, que está bien, como bien vos decís, ahí se va, como el precio del grano que vos vas a estar comercializando va a ser más bajo y tus números van a ser mucho más ajustados, la principal variable que vos vas a ajustar va a ser la aplicación de tecnología, que fue lo que pasó desde 2011 hasta 2015, principalmente en cultivos como en trigo o en maíz, que primero perdieron área sembrada y segundo se aplicó menos tecnología. Bien. Cuando nosotros vemos los últimos 4 años, donde el trigo en particular o el maíz empezaron a incrementar el área sembrada porque tenían un menor nivel de retenciones y también empezaron a aplicar una mayor tecnología en la calidad de semilla o en los tipos de fertilización, es decir, el manejo fue mucho más, le pusieron mucho más dinero arriba del que le pondrían ahora si tendrían este nivel de retenciones, lo cual complicaría mucho a la producción. Bien. Gonzalo, buen día, Javier te saluda. Años vista pensando en la soja $600 y esa cuestión que era tan extraordinaria, ¿hay alguna manera de que el mercado internacional pueda volver a considerar la soja con un valor así? A futuro, pensando esto, te pregunto desde la ignorancia estricta en la materia. Bueno, la verdad que es muy poco probable. Nosotros estamos en niveles que son la mitad de esos $500, $600 que tuvo en algún momento. Y hoy todos los indicadores que uno ve en el mercado internacional, en lo que es producción o la demanda mundial de soja o las existencias que hay de la soja en el mundo, no permiten avisorar, por lo menos que en el corto plazo, se dé un aumento que permita llegar a esos valores. Sí puede llegar a haber algunos movimientos que hagan que el precio suba, pero de ninguna manera es de esperar que en el mediano plazo tengamos un precio de $500. Por lo pronto, en lo que es el año que viene o en un par de años es prácticamente imposible. Hoy Brasil está sembrando, al igual que nosotros, soja, y va a tener la mayor área sembrada de soja en la historia y va a ser el primer productor mundial, va a cosechar más de 120 millones de toneladas, lo cual es un número impresionante para el mercado. Entonces eso quita presiones al alza en el precio de la soja. Así que la situación es bastante diferente. En maíz es algo similar, aunque ahí la situación es un poco más ajustada y podemos llegar a tener mayores precios, pero la verdad es que el contexto internacional es bastante diferente al que tuvimos en otro momento. Por eso es que nosotros repetimos que los precios de los granos no se bancarían a un nivel de retenciones tan grandes como sí se lo han bancado en su momento, claro, que más allá de que la presión era muy fuerte, pero asimismo con un precio, con un derecho de exportación del 35% para la soja, el precio en el mercado interno seguía siendo un precio muy atractivo. Claro. Hoy nosotros estamos hablando de que el precio para la soja, para la campaña que viene, podría valer $240, pero con esta retención pasaría a valer $205, lo cual es uno de los valores más bajos de los últimos 10 años. Entonces eso es muy importante tener en cuenta y espero que el equipo económico que tenga el presidente que los maneje estos datos, porque cuando uno lo analiza de manera muy simple con los datos de rentabilidad te das cuenta que los números están bastante ajustados y que las zonas marginales de producción, lo que es el norte de la provincia de Córdoba o lo que es Santiago del Estero, Salta, San Luis o La Pampa, ya con este nuevo esquema verían bastante limitada su capacidad de producir y se focalizaría en lo que es la zona núcleo del país. A largo plazo, ¿vos ves que esto va a facilitar una vuelta de mayor extensión de soja en la tierra, por un lado? Y por el otro... Bueno, eso es lo que más se teme y es lo más probable, principalmente porque la soja es un cultivo que es más barato de hacer que el maíz. Claro. Entonces, en un contexto donde la rentabilidad está más ajustada, vos lo que haces es sembrar, siembro soja que cuesta 60% de lo que cuesta producir el maíz. Entonces eso es lo más probable que pueda llegar a pasar y es lo que pasó en otros momentos, en otros años, donde recordamos bien que el área sembrada de soja llegó a niveles récord,
contrariamente a lo que pasó ahora, donde el maíz volvió a ocupar un lugar muy importante. Pero eso es lo más probable que suceda, pero principalmente porque es un cultivo más barato de producir, y también teniendo presente para la gente que no está en el sector agrícola, el sector agropecuario, es que uno está haciendo una inversión hoy para recolectar de acá 5 o 6 meses, en mayo, junio, y entonces el riesgo climático, el riesgo político, el riesgo que está asociado a esa inversión es muy elevado. Entonces, a la hora de comprometer recursos, en un momento donde los precios pueden llegar a ser más bajos, pueden tener este tipo de derecho de exportación, ya la situación cambia y el análisis de la inversión es mucho más cauteloso de lo que sería en otra situación donde el productor tiene más certeza, por lo menos en lo que es término de precio, cosa de lo que no está pasando ahora. Bien, la otra, el gobierno puede llegar a recaudar claramente más a partir de la aplicación de estas retenciones. Sin embargo, eso a futuro está en duda porque podemos ir a un esquema en donde haya menos producción. Claro, también eso, nosotros lo que estamos analizando es que, por ejemplo, lo que es con este nuevo esquema de retenciones, el gobierno podría recaudar adicionalmente lo que se recauda con este esquema actual de 4 pesos por dólar, podría estar recaudando adicionalmente 700 millones de dólares. Sin embargo, eso es en esta campaña, pero a largo plazo, recordemos que puede llegar a disminuir lo que es la siembra de trigo, la producción de trigo, que fue la que más aumentó en los últimos años. En Córdoba pasamos 1,5 millones de toneladas a tener un promedio de 4,5 millones de toneladas. O sea, podríamos llegar a tener menos producción de trigo, menor producción de maíz, que eso te tracciona menores cantidades de fletes. Ahora, hay un montón de cuestiones que están asociadas a efectos indirectos que no se recaudan a través de la retención y se recaudan a través de impuestos, que pueden llegar a verse afectadas en el mediano plazo de caer la producción por este efecto nocivo que tienen los derechos de exportación. Bien. Gonzalo, como siempre, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día y saludo a toda la gente de Río Cuarto. Bueno, Buen día, Gonzalo. Igualmente, que andes muy bien. Chau, chau.